El mecánico muere siendo mecánico. Ya a los 2 meses yo estaba produciendo un segmento de 1 hora, que eran los viernes. Otra de mis metas era viajar a Santo Domingo o a Santiago, hacerme mecánico de una marca de alta gama. Cuando tú dominas eso, ¿qué carro tú no puedes arreglar? Yo vendía periódicos. Yo era distribuidor de periódicos. Lo alternaba con limpieza de zapatos, aquí en el Parque Central. Y es decir, que las letras andaban cerca de mí. Me encuentro con una persona que a la hora de su muerte cultivamos un gran afecto mutuo, y fue don Juan Novas Ramírez, un ícono de la radio y de la comunicación en República Dominicana. Saludos amigos y amigas, una vez más en este su espacio semanal de entrevistas Encuentro Plural. En esta ocasión vamos a conversar con alguien que tiene una dualidad de oficio, de profesión muy extraña, pero que ha rendido unos frutos increíbles para nuestra sociedad. Imagínese usted de alguien que hace mecánica automotriz, pero que también hace comunicación social, específicamente locución, y ha pasado también por los medios de la televisión. Vamos a estar hablando con Carlos Regalado, y si usted no conoce quién es Carlos Regalado, tal vez sepa quién es entonces Tinte Transmisión. Con él vamos a hablar en este Encuentro Plural, pero antes queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Diario El Plural y que nos sigan a través de las redes sociales como @elpluralrd en Facebook, en Instagram y en Twitter. No se muevan de ahí, ya regresamos a este Encuentro Plural. Regresamos a este Encuentro Plural desde el Rincón del Café, en la calle de las Sombrillas, en el mismo centro histórico de la ciudad de Puerto Plata. Ya tenemos con nosotros a Carlos Regalado, o a Tinte Transmisión. Correcto. Gracias por venir. Bueno, agradecido de esa introducción que celebra frente a mí, y estamos a la orden aquí, presto para complacer a su público y tratar de escalar a sus expectativas. Hablábamos en nuestra introducción el hecho de que pareciesen que son dos profesiones o dos oficios que distan mucho. Todo lo que tiene que ver con la parte automotriz, con la mecánica automotriz, pero también con la facilidad de poder comunicar, de hacerlo bien y en los medios. ¿Cómo surge esa especie de sincretismo, de unión entre la mecánica automotriz y los medios de comunicación? Bueno, eso no tiene nada planificado. Yo crecí cerca de los periódicos. Mi hermano mayor es Chovy, José Tatis, y muy temprano de edad, porque tenemos unos 6 o 8 años de diferencia, él siempre practicaba locución, y yo lo veía y aprendí a leer en voz alta con él. Entonces siempre, uno de mis hobbies favoritos es leer abierto. O sea, yo no tengo que un autor, no, cultura general. Lo que caiga en las manos, que parezca interesante, eso se lee y se aprende. Entonces mi bachillerato es de plan Reforma. Ahí conozco una maestra que me inspira con el tema de las letras, y es doña Sabina García, que mando un saludo muy especial para ella, y tengo una gratitud enorme. ¿Por qué? Porque el concepto de aprender a sacar la idea central de un texto, de un párrafo, lo que se conoce en primaria como lectura comprensiva, en mí yo descubrí ese talento ahí. Entonces yo puedo leer cualquier tema y le hago un resumen ahí mismo. Y eso, luego, a la edad de 12 años, conozco la revista Mecánica Popular. Ya luego conozco National School, donde yo visitaba la estación de correo de aquí de la ciudad, y con un sobre de valor declarado ponía 3 pesos para esa época, y estuve cursando en esa escuela hasta que ella desapareció. O sea, no se pudo cerrar mi ciclo
porque no recuerdo qué coyuntura, si fue política o económica, que quien representaba esa escuela en el país. ¿Qué era específicamente National School para que la gente pueda National entender? School era una escuela por correspondencia de origen estadounidense. Y en la Isabela Católica 108, recuerdo como ahora, había una oficina que la representaba en el país. Entonces ellos recibían los módulos, unos pequeños libritos, con clase de mecánica, con un curso de mecánica. La mención mía era maestro de mecánica, automotriz, industrial y diésel. Entonces, ya está muy completa. Es muy completa. Estamos hablando de que automotriz, diésel y la gama industrial del momento, correcto. Entonces, mi bachillerato en filosofía, ciencia y letras, llego a Pucamaima con la intención de hacerme ingeniero en este renglón, pero cuando estoy dentro del ciclo básico que se hacía aquí en Puerto Plata para esa época, estamos hablando del año 1988, 89, que es donde yo ya me hago bachiller en el plan Reforma, veo el pensum y la mención de mecánica automotriz aparece en el quinto semestre, apenas con muy poca presencia. Yo interpreté que iba a ser un ingeniero frustrado porque iba a estar fuera de mi pasión. Y no pude viajar a Santiago porque no tenía una motivación para seguir. Y en esa época no había escuela a nivel nacional que impartiera esa clase. Habla de pasión. Siempre ha sido la mecánica automotriz una pasión en Carlos, en Finte. El ser mecánico automotriz, si no hay una pasión, no hay manera de conectar. Un mecánico puede estar en una boda y si aparece un carro con problemas se arremanga y ahí usted encuentra el hombre engrasado. ¿Se podría decir que la mecánica es una especie de sacerdocio? En mi experiencia creo que se podría llamar. Luce como muy atrevido, pero se puede llamar así. El mecánico muere siendo mecánico. Nuestro proyecto necesitaba expandir su comercialización. La barrera principal es que la pitahaya dominicana no tiene permiso de entrada a los Estados Unidos de Norteamérica, que es el mercado más atractivo para todos los productores agrícolas y exportadores dominicanos. Nos dirigimos al Ministerio de Agricultura para solicitar el apoyo y gestiones necesarias para colocar la fruta en el mercado estadounidense. Gracias a la recepción positiva del Ministerio y las gestiones públicas realizadas para eliminar la barrera burocrática, pues gracias a él y al incansable trabajo de todo su equipo técnico, podemos afirmar orgullosamente que la pitahaya dominicana estará disponible y podrá ser disfrutada en los territorios de Estados Unidos a partir del próximo año. Ya regresamos. Entonces, hablamos de que hay como allí pareciese que hay una especie de cierta atracción también por la comunicación. Hermano de alguien que ejerce con comunicación. Correcto. De algún modo, en un entorno donde le gusta la lectura, en donde asume el bachillerato de filosofía y letras, muy adecuado al que le gusta comunicar. ¿No habría allí una espinita, una venita de comunicador desde siempre, aunque la pasión fuese la mecánica? Bueno, quizás no la pude notar a temprana edad, porque en mis orígenes familiares no hay personas con miembros con esa categoría. Entonces, ¿qué resulta? Que en la comunicación, don Carlos Acevedo estaba haciendo un trabajo cuando la televisión existía en Puerto Plata, en Playa Dorada. Había un canal ahí en el entorno de Infratur, en uno de esos cubículos,
y hizo un programa y le causó mucho impacto mi desempeño, mi desenvolvimiento. No había temor a cámara y la fluidez con que expuse esos temas junto a otros colegas mecánicos. Luego en la ciudad, algunas personas que vieron el programa me dieron el piropo, como decimos. Ya luego en Teleplata participo otra vez con don Carlos, y ahí luego Franklin Veloz me pone el tema. Ya comienzo a hacer contacto sobre ese punto, me pongo a estudiar porque tengo mucho de autodidacta, y ahí me pongo a investigar qué es un programa de televisión, cuáles son los conceptos, cuál es el rol de un comunicador para poder transmitir un mensaje de televisión, qué es lo que es escenografía, y ahí entonces me encuentro con Edén Domínguez, que es quien me descubre a mí ya como presentador de un segmento de 30 minutos. Ya a los 2 meses yo estaba produciendo un segmento de 1 hora, que eran los viernes. Estamos hablando de que la facilidad de ser autodidacta le permitía a Carlos Regalado, o a Team de Transmisión, porque tenemos que hablar de los dos. Así mismo. Le permitió poder abrirse camino en una provincia, en una ciudad, en donde la comunicación social como estudio en ese momento, por no decir nulo totalmente, era casi nulo. Es correcto. ¿De dónde encontraba Carlos todo ese material? ¿Dónde lo buscaba? ¿Cómo se hacía de él para poder estudiar? Bueno, yo tenía una afición por la lectura, siempre tenía revistas junto conmigo, porque cuando yo me hago bachiller, una de mis intenciones era irme a la academia militar, en este caso la policía. Unos mentores que estaban a mi alrededor me dijeron que no le veían como sentido que yo me involucrara en esa vida, y otra de mis metas era viajar a Santo Domingo o a Santiago, hacerme mecánico de una marca de alta gama. Para esa época la marca Volvo eran de los íconos de alta gama en el país, y hubo un maestro, don Luis Balbuena, quien es pariente creo de la esposa de don Víctor Polanco, un comerciante muy reconocido de la ciudad, y me dijo un día: para hacerte un gran mecánico, tú no tienes que salir de la ciudad. Porque mira bien, la mecánica automotriz, la base es tú conocer en el modelo y marca de vehículo que tú estás trabajando, dónde el fabricante coloca cada pieza y cuáles son los valores, las mediciones que lleva. Cuando tú dominas eso, ¿qué carro tú no puedes arreglar? Entonces me facilitó unas cuantas revistas, me alimentó esa motivación. Y de ahí entonces yo comencé a definir, me hice un tiempo de especialista en carburadores, gestioné todo esto, luego vi que esto era un oficio que muchos lo hacían. Ahí me encuentro con un libro que se llama Mi Primer Millón, donde aparece la historia de Tsuchiro Honda, y decía Tsuchiro Honda que para él destacarse en su país era mecánico de bicicleta. Entonces, él tuvo que diferenciarse, incorporándole un motor de un cilindro a una bicicleta, y eso me dio luz a mí para no hacer lo que todos los mecánicos hacían. Entonces ahí nace Team de Transmisión. Bien, hasta el momento una conversación muy interesante, ¿verdad?, respecto a la historia de cómo se va hilando y cómo se va tejiendo esta mezcla entre comunicación y mecánica. Extraña mezcla, pero que tiene un propósito definido, que hasta hoy se mantiene, del cual nosotros vamos a hablar en el próximo segmento. No se vayan de ahí, ya nosotros regresamos a este espacio de entrevista semanal Encuentro Plural.
inversión del Estado Dominicano de aproximadamente 2.500 millones de pesos para el productor arrocero como una entrega directa al sector. Ningún gobierno ha apoyado al sector arrocero como lo ha hecho el presidente Luis Abinader. Sin su apoyo, los productores estaríamos pasando por un mal momento. Sin su intervención en medio de esta crisis mundial, estarían los campos al día de hoy posiblemente abandonados y el pueblo estaría desabastecido de su principal alimento. Gracias a su gran visión, el pueblo puede contar y estar tranquilo con más de 7 millones de quintales de arroz en almacenes, garantizando la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. Ya regresamos. Continuamos en este encuentro plural desde el Rincón del Café, en la calle de las Sombrillas, en el mismo centro histórico de la ciudad de Puerto Plata, hablando de mecánica automotriz y comunicación y locución. Y podemos hacerlo porque con quien estamos conversando es con Carlos Regalado, tinte de transmisión, con una vasta experiencia en las dos situaciones. Carlos, hablábamos de cómo de alguna manera lograste adquirir los conocimientos por la literatura, siendo autodidacta, pero tal vez no pasaba lo mismo con la comunicación social. Tal vez era un poco más difícil encontrar material didáctico, encontrar tal vez una academia en esos años, principios de los 90, mediados de los 90, porque hasta la televisión era algo incipiente, vamos a decirlo de esa manera. ¿Cómo consigue, Carlos, hacerse de las técnicas televisivas, de las técnicas de locución, de un sinnúmero de cosas para poder producir primero un segmento y luego una hora de programa? Bueno, el tema ese con la comunicación, la sociedad dominicana todavía tiene lo que se conoce como el show de mediodía. Y yo crecí viendo las orquestas que presentaban y como siempre estaba leyendo, la vida le marca sus pautas a uno, porque yo fui canillista, yo vendí periódicos aquí en el Parque Central. En la era en que Anastasio Somoza era el dictador activo, ya en su postrimería en Nicaragua, para esa época yo vendía periódicos, yo era distribuidor de periódicos. Lo alternaba con limpieza de zapatos, aquí en el Parque Central. Y es decir, que las letras andaban cerca de mí, la información estaba alrededor mía, pero yo no lo sabía. Eso, de una manera u otra, me permitió a mí tener siempre recortes de periódicos, revistas, yo siempre estaba guardando. Y ¿por qué menciono la televisión hecha de mediodía? Freddy Baragón me llama la atención. Fue de influencia, fue influencia positiva su forma de hacer comunicación. Exacto. En la época de Doña Zaida, recuerdo, estaba muy joven, que mencionaban que para presentarse en televisión había que pasar por una escuela de locución. Y Freddy mencionó que él se hizo locutor. De una manera u otra, eso fue sentando las bases. Pero en el camino de mecánico, me encuentro con una persona que a la hora de su muerte cultivamos un gran afecto mutuo, y fue don Juan Nova Ramírez, un ícono de la radio y de la comunicación en República Dominicana. Con don Juan, a través de la empresa Quaker State, era maestro de ceremonia de unos eventos donde la compañía traía especialistas en transmisión automática de Estados Unidos, muy reconocidos, aquí a República Dominicana. Entonces, yo era una persona de mucha cercanía de los ejecutivos, y cada vez que había un evento en Santo Domingo o en Santiago, ellos buscaban los medios de que yo estuviera allí. Eso me permite a mí acercarme a don Juan Nova y algunas sugerencias de él, irla aplicando a lo que ya yo hacía con Edén Domínguez. Todo eso viene coincidiendo de manera planetaria, porque plan no hubo ninguno.
O sea, podríamos decir de algún modo que la comunicación perseguía a Carlos, a Tinte. Yo asumo, No que Carlos perseguía la comunicación. yo asumo que sí. Asumo que sí. ¿Cómo es el primer encuentro con la cámara? ¿Cómo fue el primer encuentro, no como visitante de un programa, sino como parte de la producción? ¿Cómo te sentiste hablando de algo que era tu pasión, pero vamos a decirlo así, en un territorio Diferente, ajeno, claro. Bueno, yo llevo a la producción ya del programa de manera accidental, porque Edén tiene un gran amigo y hermano mío que se llama Jerónimo García. Jerónimo y Edén han sido una dupla admirable y son personas de un afecto muy profundo en mí. Jerónimo es un hombre detrás de cámara y Edén quería que los dos simultáneamente hicieran televisión y uno se grababa con otro. Y Jerónimo, lamentablemente, desde que la cámara lo enfocaba, le entraban unos temblores, se trancaba, no hubo forma. Entonces Edén quería liberarse de la carga de la producción de la semana completa y los viernes desconectarse, porque ahí comenzaba como esa moda, que los programas semanales, los viernes, ponían un relleno, desconectaba el director, la cara. Y en ese momento me tocó a mí hacer como la pasarela para darle paso a Jerónimo. Jerónimo se dio cuenta de que él no daba para... Su mundo no era frente a la cámara, sino detrás. Y hoy día los años lo han demostrado, casi 15 años después. Si decimos que hay un compromiso del gobierno con todos nosotros los productores y hay tecnología, asesoría, entonces, presidente, yo quiero decirle que hoy no necesitamos, si después de ustedes darnos asesoría, tecnología, apoyo, hoy yo no vengo a decir qué más usted puede darle, vengo a entregarle 500,000 pesos de impuestos que acabo de pagar en este año. Ya regresamos. Algo que me impacta es el hecho de que estamos hablando de televisión, pero hay un momento en donde Tinte Transmisión y sus producciones se van a la radio. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasar de la televisión a la radio? Antes de pasar ahí, no creo que yo hubiese crecido si no aparece una persona del nivel de Emmanuel Reyes, El artista. Y su hermano David. Así es. Emmanuel me asume y me toma de la mano cuando entramos en el tema de producción. Me regala un libro de un autor, apellido, no recuerdo el nombre de él ahora mismo, muy cercano mío, y me pone ese libro de él en la mano. Entonces ahí conozco yo interioridades ya de producir televisión. Términos, conceptos de los enfoques de cámara, de componer una imagen, lo que es televisión para llamar la atención, cómo mantener el interés, respeto en el público, el manejo de escenografía, todos esos detalles. Yo lo fui escudriñando, lo fui perfeccionando y yo hacía práctica de cómo presentarme en la televisión. Yo ensayaba todo eso. Porque yo en mi época de clubista, en el Club Amin Abel,
yo participé en el cuadro de comedia y yo simbolizaba a Freddy Baragoico. Yo caracterizaba a Freddy. Entonces, de ese tiempo de clubista, yo fui parte del grupo de baile que se bailaba mangulina. O sea, yo fui bailarín folclórico. De todo ese concepto, ya yo tenía un orden, un cronograma de hacer una presentación, una introducción, un desarrollo y un cierre. De toda pieza de merengue, por simple que la gente la vea puesta en escena, tiene una estructura hecha, un montaje. Entonces todos esos puntos se fueron dando y según los escenarios fueron surgiendo, yo fui fluyendo. Entonces en la televisión aprendo a hacer una semblanza con Emmanuel. Comenzamos haciendo entrevistas con mecánicos reconocidos de aquí y eso fue despertando en mí todos esos conocimientos que había. Ya la radio llega de que la televisión, para verla, hay que dedicarse a ella. La radio se puede alternar con cualquier otro oficio. Ahí viene Franklin y me alimenta llegar a la radio, hace los amarres en una emisora y yo le pido una pausa de 3 meses. Ahí comienzo yo a practicar lo que es hablar para el oído. Busco las radios de Argentina, de Cuba, de México, grandes locutores y comienzo a buscar qué es radio y qué televisión y hacer la diferencia. Entonces cuando estoy listo, ya con los nombres de los segmentos, los tiempos que se llevaban con sus guiones, cuando llego a la radio, en la radio no hay ese concepto. Hay que improvisar. Bueno. Entonces ahí entro en la radio, en horario de 12 a 1, busqué un horario que me permitiera en el horario de trabajo llevarlo, y veía también que en ese horario, quien sale de trabajar de 12 a 1, quien mueve a los hijos a la escuela, prende y mueve el dial en el carro, en la casa mientras almuerza y tiene ese espacio para poder informarse. Entonces en el taller comienzan los feedback con los clientes. Te escuché en la radio, me gustó, aprendí tal cosa. Y eso fue aprendiendo, y hoy día llevamos casi 15 años simultáneamente los dos medios. No solamente informas, hemos escuchado, inclusive para hacer esta entrevista nos dimos a la tarea de escuchar, de ver algunos videos y eso. Y hay una parte muy didáctica, muy formativa de las producciones que realizas. ¿Cómo es ese tiempo de preparas durante la semana? ¿Hay algo que motiva los temas, ciertas necesidades, para poder darle ese carácter casi de escuela radial? Eso nace en la misma vivencia de mis labores diarias. Recuerde que el automóvil era algo muy cerrado. La tecnología lo destapa. Que resulta que el usuario de automóvil de los años 70, 80, 90, cuando vino el 2K, la sociedad se dividió. Lo que se quedaron análogos y lo que pasaron a lo digital. Entonces, hay un carro ahora que antes traía 4 lucecitas en la pantalla y hoy tiene 40. Entonces, un día me llega un cliente, una Jeepeta Nissan Pathfinder, con una luz color rojo y que iba a Santiago y del túnel se devolvió porque le cogió miedo. Y cuando revisamos, ese modelo traía la goma de repuesto en la compuerta trasera. Y ese modelo traía un pequeño switch que si esa puerta, si la seguridad de esa base quedaba floja, incompleta, prendía un testigo en la pantalla. Una información tan simple le arruinó ese viaje a ese cliente. Luego llega otro que le pone la mano en el autoadorno, tocan un botón cerca de radio en un Montero Sport año 2000 y que el vehículo quedó sin fuerza. Entonces, esos temas de un dueño de un auto moderno, el dealer no lo educa sobre qué va a recibir. Y yo vi en la comunicación que no había quien alimentar ese tipo de temas. Y ese público es donde yo conecto esa parte. Y otro detalle es
que los ayudantes que uno busca no tienen la escuela elemental en su cabeza. Descubrí que fui víctima de ello, de que a uno le enseñan matemáticas, pero solamente para saber a contar. Y física, química y en mecánica, quien no tiene conocimientos fundamentales de eso, no puede crecer. Y hoy día que los escáneres, la nueva mecánica que se hace hoy día, quien no tiene un bachillerato trabajado, lamentablemente no puede crecer. Y hoy día alimentamos a esos públicos para hacer inversiones con esas pequeñas pinceladas que damos ahí. Bien, queremos agradecer realmente para poder hablar con Carlos Regalado, con Tinte Transmisión, necesitaríamos 1, 2, 3, 4 programas, ¿verdad? Para poder me lo creo, hablar de todo ese mundo y que sepa que tanto en temas de mecánica como de comunicación va a ser de algún modo un visitante asiduo de Encuentro Plural. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos. De verdad, agradecemos tu asistencia. Me reitero a la orden. Sé que lo que dice se parece a lo que nos hemos preparado para llevarla a nuestra sociedad, dejar una impronta. Porque a veces usted puede morir con una fortuna de 10 mil millones de dólares y a los 3 días de morirse nadie sabe quién es usted. Pero quizás si planta un árbol, todo el que se come un mango o un plátano y ahí dice, bueno, eso lo dejó Tinte. Muchísimas gracias, Tinte. Un placer. Y gracias a ustedes por su sintonía en esta entrevista semanal de Encuentro Plural, recordándoles que estamos desde el Rincón del Café, en la calle de las Sombrillas, en el mismo centro histórico de la ciudad de Puerto Plata. También invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Diario El Plural y que nos sigan a través de las redes sociales como @elpluralrd en Facebook, en Instagram y en Twitter. Será hasta otro Encuentro Plural.